Qué bueno que estés ahí. Sí, te traigo otra vez en esta oportunidad prédicas refritas. Ya sabéis, por supuesto, de qué se trata. Son prédicas entresacadas de misas que ya grabamos, pero divididas no por fechas, sino por temas. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante que es... Se me cortó, perdón. Vamos, hola. Incomprensión, inconstancia e inseguridad. Vamos a ver el video. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les habló por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, sus oídos no oigan, su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchemos entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra,
pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. El que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya sea 30 por uno. Palabra del Señor. Esta parábola que nos trae el Evangelio de hoy es predicada por el mismo Jesús. Y Jesús detalla qué significa cada cosa de esa parábola. Pero vamos a situarnos. Jesús sale de la casa, se encuentra con su pueblo, se ubica en un lugar para predicar la buena noticia, y a través de las parábolas, que son relatos de la vida cotidiana que elevan tu mente, elevan tu entendimiento de las cosas materiales a las cosas espirituales, de las cosas transitorias hasta las cosas eternas. Hoy la parábola del sembrador generoso. Yo la llamo así porque es generoso, porque esparce semilla para todos lados. Esparce en el camino, esparce donde hay piedra, esparce donde hay espinas, esparce en tierra fértil. Ninguno de los lugares pueden quejarse de que no les llegó la palabra. Ni las piedras pueden decir yo no recibí la palabra, ni el camino puede decir, ni las espinas, ni la tierra fértil. El sembrador es generoso. Y el sembrador es Dios. No ocupemos el lugar de Dios. Yo escucho y sigo escuchando gente que dice, yo siembro. No, vos no tenés que sembrar, vos tenés que cosechar, o en todo caso, generar tierra fértil. ¿Entendés? Tenés que generar en tu corazón y en el corazón de tu prójimo tierra fértil. El Señor nos manda a cosechar el fruto de su palabra. Nosotros no somos los sembradores. No ocupemos innecesariamente el lugar de Dios. Por eso Jesús después dice, los cosechadores son pocos, claro. Porque tenemos que dedicarnos a cosechar. La palabra de Dios está sembrada a todos. Todos recibimos la palabra. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de esa palabra? ¿Quiénes son los enemigos de esa semilla? Lo aclara también Jesús. La incomprensión. Están los que no comprenden la palabra. Incomprensión. Es cuando el maligno arrebata la semilla. Los pájaros se la comen del camino. No comprenden la palabra. La incomprensión. Borde del camino. ¿Cuál es la otra actitud para cerrarse la palabra? Para que no germine. La inconstancia. Incomprensión. Segunda, inconstancia. Dice Jesús, sucumben ante la tribulación. La semilla cae entre piedras, tiene poca tierra, primero la recibe con gran alegría, pero no es constante. Frente a la tribulación, frente a las preocupaciones de la vida, frente a la persecución, deja la palabra. Entonces, la primera, incomprensión. La segunda, la inconstancia. Vamos a la tercera, la inquietud. Aquel que recibe la palabra entre espinas y la ahogan, las preocupaciones, las seducciones del mundo, las preocupaciones ahogan la palabra.
la inquietud. El que anda de un lado para el otro. Entonces, tenemos tres. Primero, la incomprensión. Segundo, la inconstancia. Tercero, la ingratitud. Tendríamos que analizarnos si somos inconstantes, si no la comprendemos, la incomprensión, y si somos inquietos. Porque tenemos que ser tierra fértil para que dé fruto. En lugar de esforzarnos tanto por ser sembradores en los demás, preocupémonos por ser tierra fértil, por generar tierra fértil alrededor. Y con estas palabras de la incomprensión, la inconstancia y la inquietud, podemos decir que para ser tierra fértil tenemos que escuchar y comprender. Escuchar y comprender. Así lo dice Jesús. Él mismo lo dice. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Por lo tanto, si queremos ser tierra fértil para la palabra de Dios, tenemos que estas dos actitudes o comportamientos: escuchar y comprender la palabra de Dios. Vamos primero a escuchar. ¿Qué es lo contrario a escuchar? Lo contrario, no me digan no escuchar, ya sé. Lo contrario a escuchar, ¿qué sería? Yo te lo voy a decir. Desatender. Desatender. Pero cuando estás hablando a alguien y está haciendo otra cosa. Haciendo otra cosa. Está desatendiendo. Indiferencia, muy bien, parecido. Ignorar, podríamos decir, Silvi. En lugar de escuchar, ¿qué se hace? Se ignora, se desatiende, no se atiende. Cuando viene una persona a tu casa y no la atendés, ¿qué es? No la recibís, no la haces pasar a tu casa. Bueno, eso se hace también con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se escucha la palabra de Dios sin escucharla? Se escucha sin atención, se lee sin atención. ¿Cuántas veces se ignora la palabra de Dios? Años, la Biblia cerrada, años. Cuando apenas empecé el ministerio, los primeros años, hacía algo que se llamaba patios bíblicos. En los patios de las casas nos juntábamos en temporada de verano y a leer la Biblia, ¿no? Y había gente que decía que leía la Biblia, pero tenía las hojas pegadas todavía de la Biblia. No la abría nunca. También la distracción, pasa que la distracción puede ser, Norma, no voluntaria. Algo puede distraerte por el momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo. Desatender, ignorar. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para hacer tierra fértil? Atender la palabra de Dios. Atender, recibir, experimentar, rumiar la palabra de Dios. Fundamental. No vayas a misa si no estás dispuesto a entender, a atender la palabra de Dios. Atender su palabra. Recibir su palabra con atención, con alegría. Todos los días, miren, ahora no solamente tenemos la posibilidad de tener la Biblia en nuestra casa, que antes los primeros cristianos no la tenían, sino que tenemos también, además de todo eso, los sistemas de computadora, las aplicaciones, podemos llevar la Biblia en nuestro bolsillo, en el celular. Bien, escuchar, atender, recibir, experimentar la palabra de Dios.
Vamos al otro verbo. Comprender. Comprender. ¿Qué es lo contrario a comprender? No me digan no comprender, ¿eh? Jesús dice, escuchar y comprender la palabra de Dios. Ya vimos lo que es escuchar. Vamos a ver ahora lo que es comprender la palabra de Dios. Comprender la palabra de Dios. ¿Qué es lo contrario a comprender? Confundir. Confundir. Es lo que hace el demonio, confundir con la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Miren, en las tentaciones del desierto, Jesús, ¿sí?, fue tentado por el demonio con la palabra de Dios. Lo mismo que hacen los evangélicos, lo mismo que hacen los protestantes, confunden con la palabra de Dios. Miren qué interesante. Miren qué interesante. ¿Se dan cuenta? O confundimos nosotros cuando queremos usar de forma acomodaticia la palabra de Dios. Usar la palabra de Dios a nuestro interés. Entonces, escuchar y comprender. ¿Qué es comprender? Dejarse iluminar por la palabra. Dejarse iluminar, que la palabra ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Para ser tierra fértil, tenemos que escuchar, atender la palabra y dejarnos iluminar por ella. Conclusión. Jesús es el sembrador, tenemos que ser nosotros tierra fértil. Generar en los demás tierra fértil. Escuchando y comprendiendo. O sea, siendo atentos y dejándonos iluminar por la palabra de Dios. Amén.